Justamente uno de los sectores que se manifestaron más intensamente durante estas semanas y estos días fue el sector académico, el sector científico. En la línea telefónica, o mejor dicho, vía Zoom, agradezco mucho a la doctora Brenda Valderrama Blanco, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos, nos tome esta conversación. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Creo que tenemos un problema ahí con el audio. Perdón, ahí nos escucha, hola, doctora. buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Muy bien, doctora, gracias. Doctora, pues se eliminaron estos fideicomisos. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la ciencia de este país? Es que yo creo que vamos a aclarar algo primero. En el caso de ciencia, lo que se eliminaron fueron los fondos. Los fondos para investigación eran unas figuras que estaban en la Ley de Ciencia y Tecnología, y los fideicomisos eran nada más los vehículos financieros. En realidad, lo que se extinguió en el caso de ciencia fueron los fondos para investigación. Aquí es muy diferente. En ciencia, el dinero, los recursos no se otorgan a las personas. Los investigadores no reciben recursos. No hay manera que los recursos se entreguen directamente, porque debe ser siempre a través de las instituciones. Y en este sentido, la desaparición de los fideicomisos nos genera grandes problemas a la comunidad académica. Primero, porque desaparecen los fondos, que eran los que emitían las convocatorias. Ahora ya nadie va a emitir convocatorias para la investigación en México. Por otro lado, los fideicomisos permitían tener proyectos multianuales, 2, 3, 5 años, y ahora tendrán que hacerse proyectitos muy pequeños, muy concretos, de muy poco alcance, pero además con un ejercicio que se reduce en la práctica a solo 6 meses. 6 meses con dinero, 6 meses sin dinero. Yo quisiera ver cómo le vamos a hacer para alimentar a nuestros ratoncitos o regar nuestras plantas, o simplemente hacer los viajes de campo, solamente 6 meses al año, y los otros 6 meses, pues no sé cómo le vamos a hacer. Uh-huh. Doctora, también se hablaba de que va a caer de manera importante las publicaciones en revistas arbitradas por parte de mexicanos, e incluso también el desarrollo de patentes. Claro, porque mira, el conocimiento, cuando llega a cierto nivel de madurez, se transforma en tecnología, y la tecnología se puede transferir a las empresas para que la protejan con patentes y saquen nuevos productos innovadores. Eso es justo lo que se va a descomponer, porque si tú cortas el árbol de raíz, pues nunca vas a cosechar los frutos, y eso es lo que acaba de suceder el día de ayer. Uh-huh. Oiga, doctora, también hoy por la mañana aparece la doctora Álvarez Bulla para dar a conocer una tabla en la que menciona que se entregaron recursos a empresas provenientes justamente de estos fondos y estos fideicomisos, y que pues eso es muestra de la corrupción que había. Pero bien, ¿cómo ve usted este tema de las empresas? ¿Cómo se maneja ese dinero y por qué van a dar a esas empresas en dado caso de que se fuera ese dinero para allá? Mira, las empresas, no todas las empresas, tienen que ser empresas que tengan ciertas características. Y esa característica tiene que ver con que desarrollen conocimiento innovador, que puedan aplicar el conocimiento generado en centros e institutos de investigación para procesos o productos que les involucren y les impacten en tener un mayor valor de mercado. Para eso había 2 programas fundamentales. El de programa de estímulos a la innovación, que nunca se operó desde un fideicomiso, y los estímulos fiscales, que esos todavía están vigentes. Este año la doctora Álvarez Bulla entregó 400 millones de pesos a empresas transnacionales a través de estímulos fiscales, que tampoco son fideicomisos. Si acaso lo que pudiera haber sucedido, que habría que analizarlo con más detalle, es si algunas convocatorias algunos fondos abrieron alguna convocatoria donde podían inscribirse empresas. Uh-huh. Antes del reglamento del 2015 eso era posible, lo cual no lo haría ilegal, y habría que revisar si las empresas realmente correspondían con el perfil que se les solicitaba en la convocatoria. Claro. Doctora, en este caso ahora entonces, ¿cuál va a ser la ventanilla para que los centros de estudio, Cinvestav, la Academia de Ciencias de Morelos, la Academia Mexicana de Ciencias, los decenas de institutos que hay en la UNAM, a la que usted pertenece también, pues a dónde van a tener que ir a tocar para que les den recursos para hacer sus investigaciones? Sé que ya quedó claro esa parte. No ha quedado claro. De hecho, déjame decirte que tenemos 2 años con las ventanillas cerradas, con que los fideicomisos no se ven extinguido de facto desde
el 1 de diciembre de 2018 se bajó la cortina. No había salido una sola convocatoria de todos estos fideicomisos, cuando normalmente se emitían alrededor de 100 convocatorias al año. De hecho, el CONACYT, que parecería que sería la única ventanilla viable a partir de ahora, solo ha emitido 2 convocatorias en 2 años. Una que se llevó 10 meses de retraso su publicación, que además se publicó, se le redujo el 30% de los recursos y además se cambiaron las reglas de operación de ser multianuales a ser anuales. La otra convocatoria se llama Sinergias, de la cual ni siquiera se han emitido resultados. Es todo lo que sabemos. No ha habido una sola propuesta de solución al problema. Lo único que oímos, y son cosas además muy contradictorias, es que los fideicomisos se extinguen por corrupción. Por otro lado, hoy la directora dijo, estamos buscando evidencia a ver si encontramos algo que podamos meter una demanda. Por otro lado, se dice, el dinero va a ser para las vacunas. ¿Cuánto se requiere para las vacunas? Yo ahorita te digo, hice el número. Necesitamos 48,000 millones de pesos. Aún suponiendo un costo muy alto por vacuna, que es $20. Entonces, eso significa que los 60,000 millones que confiscaron a través del acto de anoche, con eso alcanza para 1,5 dosis para todo México. Eso es mucho más dinero del que se necesita. Por otro lado, al mismo tiempo, y tú acabas de oír la entrevista, dicen, ese dinero sí va a ser para los mismos beneficiarios. Entonces yo ya no entiendo, ¿va a ser para las vacunas o va a ser para los beneficiarios? Claro. Realmente hay mucha confusión entre los diferentes actores. Oiga, doctora, y entonces, bueno, partiendo de toda esta situación de que los fondos de investigación ya no van a existir, la pregunta es, ¿entonces tiene un fin la existencia o tiene todavía una razón de ser el CONACYT bajo estas circunstancias? Mira, el CONACYT está en su punto más bajo desde su creación en 1970. En ese momento, históricamente, lo que tenía CONACYT era un programa nacional de becas, que lo tiene todavía. Posteriormente, en los años 80, se le añadió el Sistema Nacional de Investigadores y en el 2002 el Sistema Nacional de Fondos. Si le quitamos el sistema de fondos, en realidad regresamos a CONACYT donde estaba en 1985 y bajo un esquema donde cuesta 2.500 millones de pesos al año de operación. La verdad, yo no sé si el secretario de Hacienda decide en algún momento desaparecerlo. Correcto. Doctora, pues más preguntas que respuestas creo que son las que tenemos, y sobre todo ustedes, la comunidad científica, y bueno, como usted está la comunidad cultural, la comunidad cinematográfica, y bueno, ni qué hablar de las víctimas, los defensores de derechos humanos y los periodistas que también tenemos de pronto dudas de cómo va a estar operando toda esta nueva realidad en la que estamos. Pero la doctora, le agradezco mucho estos minutos para conversar justamente sobre esta nueva realidad que le tocará vivir en los próximos años a la ciencia mexicana. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Que tengan un buen día. Igualmente, doctora, que esté muy bien. Ella es la doctora Brenda Villarreal Valderrama Blanco, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos, investigadora de la UNAM.